La imagen que debe verse en nosotros es la de servidores y administradores. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 2, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Servir a Cristo significa bendecir a los demás y anunciar el mensaje del Evangelio. Los misterios de Dios son las cosas que las personas no conocen y somos nosotros quienes debemos darlas a conocer, pero sabiamente como administradores fieles. Tanto en nuestra vida personal como en la obra de Dios, nosotros debemos ser buenos administradores. Los buenos administradores, número 1, planifican. Planificar significa hacer planes, definir metas, tener objetivos claros. Planificar significa vivir con propósito, tener propósito. Un plan nos lleva a definir cómo desarrollar las ideas, cómo cumplir eficientemente esas ideas y también nuestras ocupaciones. Nosotros vemos en la Biblia desde la creación que Dios es planificador, porque desde el principio Él tiene un plan con nosotros. Recordemos lo que dice el Salmo, capítulo 138, verso 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Esto sin duda define que Dios tiene un plan, porque si tiene un propósito es porque tiene un plan. Y como Él es así y nosotros somos sus hijos, debemos imitar a nuestro Padre. Nosotros también debemos ser planificadores. Consideremos el principio de la necesaria planificación y del control divino en Proverbios capítulo 16, verso 1, donde dice, el hombre propone y Dios dispone. Esto no dice que no hagamos nada porque al final Dios va a hacer como quiere. No, Dios no puede actuar a menos que nosotros no propongamos. Y esa propuesta conlleva desde luego un plan. Yo propongo al Señor y el Señor va a responder. Dios bendice al que tiene buenos deseos. Dios bendice a aquel que hace planes. Así que nosotros, inspirados por esta palabra, tenemos que hacer planes. Debemos ser planificadores en nuestra vida personal. En el día a día. No debes levantarte en la mañana sin saber qué hacer. Debes hacer plan para el día, plan para la semana, plan para el mes, plan para el año. Debemos tener planes a nivel personal, a nivel de nuestras finanzas, hacer planes, entender que vamos a tener ingresos y tanto egresos y que tenemos que hacer un plan de gasto así como un plan de ingresos. ¿Cómo voy a tener los ingresos? Para estudiar hay que hacer planes. Para todo en la vida, nuestro tiempo tenemos que planificarlo. Dios celebra eso y bendice eso. Dios con un plan formó al hombre. Una pregunta que nos hace reflexionar acerca de la planificación de Dios es, ¿por qué Dios no creó al hombre el primer día, sino que lo creó al final? ¿Acaso lo dejó de último porque era plato de segunda mesa? ¿Porque era ya el bagazo, lo último? No. Es que tenía que crear todo el ambiente propicio primero para que él se pudiese desenvolver. Así que al crear todo, Dios estaba pensando en nosotros. Así que su plan de toda la creación somos nosotros, porque somos la corona de la creación. Y así nosotros también debemos ser con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra vida, en nuestro hogar, con nuestra familia. Tenemos que hacer planes, ¿sí? Es como el que asume una relación de noviazgo. Si lo hace es porque tiene planes de matrimonio. Si no, entonces, ¿para qué va a tener una novia, un novio, según sea el caso? El caso natural, desde luego. Amados, por esa razón, eso lo consideramos desorden. Si una persona va a estar en noviazgo es porque tiene un plan, pero si no tiene un plan, por eso estamos en contra de que muy jóvenes, una parejita, anden de novios, porque si no hay planes de matrimonio, entonces no tienen por qué estar en esto, porque eso es lo que va a dar lugar es a lo carnal, como ya hemos aprendido, entonces vamos a terminar perjudicando nuestro espíritu, afectándonos y dando lugar al pecado. También entonces, obviamente tenemos que ser planificadores del trabajo, de la visión, de la obra de Dios. Planificar el grupo en casa, planificar el discipulado, planificar todo el trabajo. Incluso hacemos planes de cuánta gente queremos alcanzar para Cristo y de cómo hacer
para una vez que los alcanzamos, cómo afirmarlos, ¿sí? Cómo confirmar su confesión, cómo afirmarlos en definitiva, los procesos y los eventos para ello, el proceso de discipulado, todo esto está planificado y una cosa te va a llevar a la otra y precisamente estás dentro de este proceso con un plan. El plan es que puedas convertirte plenamente en un discípulo, en una discípula que hace discípulos. Entonces por eso debemos planificar. Lo segundo que hacen los buenos administradores son organizar. Planifican, 1, 2, organizan. ¿Y qué es organizar? Organizar es ordenar y delegar. Eso es. Tengo el plan es la idea por donde quiero ir. La organización es el orden que le doy a ese plan. Nosotros vemos en la Biblia que Dios es organizado. En Éxodo capítulo 18, versículos 13 al 23, intencionalmente, el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que escribiera un episodio de su vida en el que su suegro, Jetro, le dio un consejo. Moisés era el líder de Israel, la nación que había salido de Egipto y que estaba caminando errante por el desierto. Se estima que unas 2 millones de personas iban allí. Y dice que cada situación, diferencia o problema que había entre la gente, Moisés lo atendía personalmente. Imaginen atender esa cantidad de personas, esa cantidad de problemas y diferencias que debe haber entre tantas personas. Y dice que Moisés se encargaba de todos ellos. Y su suegro Jetro vio eso, que le fue a visitar y le dijo, estás haciendo equivocadamente. Tienes que tener una organización, organiza, constituye gente, ¿sí? Eso es parte de la organización de delegar, ordénate y constituye gente que puedan atender los casos, constituye jueces, líderes, ancianos, mentores por grupos de personas, agrúpalo, da una organización en ese grupo de personas y entonces que ellos atiendan los casos, porque si no, entonces esto te va a reventar a ti, desfallecerás tú y también todo el pueblo que está contigo. Entonces Moisés siguió el consejo de su suegro, se organizó mejor y entonces el pueblo fue mejor atendido en todas sus querellas y situaciones particulares que requerían un juicio justo para poder llevar mejores relaciones entre ellos. Igual nosotros debemos entender que no debemos llevar todas las cargas en el hogar, en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a delegar, como se dice coloquialmente, hay que dejar los tantos sombreros y tener más gente involucrada en este trabajo. Como dice la palabra del Señor, consejo que le dio Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es parte de estar debidamente organizado. Fulano atiendo a este grupo y cada par de estos atienden a otros más y así por el estilo. Fue el orden que Jesús estableció en su ministerio. Constituyó a 12 y después a otros 72. A los 12 los envió de 2 en 2. Si los envió de 2 en 2 eran 6 grupos. Y después constituyó a 72. Si cada 2 también van por 12, entonces van a ser 72. Esta fue la organización que dio Jesús. Y un ejemplo también que nos da por cómo se organizó para desarrollar la obra y cómo se organizó para bendecir la gente. En Lucas capítulo 9 se cuenta que Jesús quiso alimentar 5,000 personas. Había muy pocos panes, muy pocos peces y los multiplicó, pero antes de repartirlo a la gente los mandó a organizar en grupos y así todos pudieron comer. Y dice que sobró y pudieron llenar 12 cestas. Había una organización que permitió entonces alimentar a tanta gente y poder efectivamente recoger lo que sobró para que no se perdiese nada. Entonces Dios espera que tú seas organizado. Organiza tu vida, organiza tu matrimonio, organiza tu tiempo. Tenemos que tener un plan, un programa de vida. El plan de vida y el programa de vida, porque tenemos plan y porque tenemos organización, orden y porque delegamos pues el trabajo y todo lo que hacemos. Y eso implica desde luego la obra del Señor. Lo tercero que hacen los buenos administradores es ejecutar y supervisar. Porque es inútil planificar y organizar si no ejecutamos. Si estamos todo el tiempo pensando qué hacer y organizando de cómo hacerlo, pero no hacemos nunca nada, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Tanto como es necio ejecutar sin tener un plan y sin organizar, también no tiene sentido planificar y organizar si no hacemos nada. ¿Sí? Por eso es que, llegado el momento, hay que hacer.
Y cuando hagas, repito, ten en cuenta que debes haber seguido un plan, debes haber tenido una organización. Ciertamente, Dios actúa por caminos misteriosos, ciertamente Dios obra a veces y nos sorprende con lo que hace que no estamos preparados para muchas cosas, pero en lo que podamos nosotros tenemos que planificarnos y organizarnos porque Dios bendice eso. ¿Sí? Dios está en contra de que uno todo el tiempo tenga que hacer las cosas de pronto, sin organización, sin planificación. ¿Quién va a predicar? Fulano, hazlo tú, hazlo. No, tenemos que tener un plan para eso. ¿Sí? Eso de andar improvisando, dejémosle la improvisación a Dios, aunque Él tiene un plan también. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo comprendemos en el momento, pero debemos estar siempre preparados para todo. La Biblia dice que debemos precisamente ser vigilantes y estar preparados. Nosotros vemos en la Biblia que Dios ejecuta. Cuando envió a Jesús, Dios el Padre demostró que estaba ejecutando su plan, un plan que tenía organizado. En Hechos capítulo 2, versículos 22 al 23, cuando Pedro le predica a la multitud en el primer mensaje que fue dado, dice: pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios ejecutó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Lo está diciendo es porque Dios ya lo tenía planificado y ya Dios lo tenía organizado y ese fue el tiempo de la ejecución, ¿sí? Entonces Dios nos ordena a nosotros también ejecutar cuando nos dice: por tanto vayan y hagan discípulos. Y eso es lo que hacemos. Cumplimos el mandato, el plan de Dios según el orden de Dios. Repito, cumplimos en la gran comisión al hacer discípulos, porque somos discípulos, el plan de Dios con el orden de Dios. Y entonces nos corresponde también supervisar. Y la supervisión debe darse mientras se ejecuta. Hemos aprendido que la gente no hace lo que se le dice, sino lo que se le supervisa. Por esa razón tenemos que supervisar. La supervisión debe hacerse con los elementos de la planificación y de la organización para que todo se mantenga dentro de los parámetros que fueron establecidos. Porque ¿cómo voy a saber cómo debe hacerse en la supervisión si no se definió previamente cuál era el plan y cómo debía hacer el plan? ¿A qué hora y la forma? Eso es lo que nos dice la organización y el delegar. ¿Y quién debía hacerlo? Bueno, eso es parte de la organización. Entonces, superviso basándome en eso. A ver, ¿cuál era el plan y cómo era que estaba organizado el plan? ¿Se está ejecutando de la manera que se planificó y se organizó? Ah, bien, esa es la supervisión. ¿Sí? Porque tenemos que supervisión. ¿Cuántos vinieron? Vino un montón de gente, pero un montón de gente no es un número. Sí, la Biblia nos da números, nos da claramente una definición numérica para hablar de que todo se estaba cumpliendo según lo que previamente se estableció por un plan y por un orden. Entonces nosotros vamos haciendo y revisando que lo hecho se corresponda a lo que se programó. Número 4 y último, los buenos administradores controlan. ¿Sí? ¿A qué se refiere con controlar? Nosotros sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Y entonces hay algunos que de forma negligente o porque de verdad son perezosos, son descuidados, distraídos, dicen: no, yo dejo todo el control de Dios. No, la Biblia nos manda a controlar. Controlar se refiere al estudio de los resultados. De eso se trata. Consideremos los resultados plasmados en los reportes para que en el futuro nosotros podamos corregir las fallas y optimizar los aciertos. De eso se trata. Nos damos cuenta de cuando controlamos es porque estamos tomando acciones para que lo que salió mal lo podamos mejorar y para que lo que salió muy bien lo podamos hacer ahora mucho mejor. Cuando el Señor envió a los 12 y luego a los 70, dice la Biblia que de ellos Él recibió informes de ese trabajo. Lo que somos a nivel personal, nosotros tenemos que trasladarlo a el trabajo de la obra de Dios. Si nosotros somos buenos administradores, porque planificamos, porque organizamos, porque ejecutamos y supervisamos y porque controlamos, entonces nosotros lo vamos a hacer también en la obra de Dios, a nivel personal y en la obra de Dios. Nosotros somos llamados a dar bendición y al hacerlo, inevitablemente nosotros vamos a ver multiplicación, vamos a tener éxito, vamos a ver la eficiencia. Y ante la multiplicación que Dios nos dé, se requiere entonces que seamos buenos
administradores. Cierra tus ojos, abre tu corazón en las manos del Señor y dile al Señor que te ayude a ser una persona que hace planes, que se organiza, que ejecuta, que supervisa y que siempre está tratando de corregir lo equivocado, lo erróneo y de mejorar lo que está bien. Oremos juntos, conectémonos con Dios.